Vamos a ver estos puntos. La institución de la Cena del Señor. ¿Qué hacemos en la Cena del Señor? ¿Qué representa? Que tuvimos redención, que hubo expiación, que hay un nuevo pacto, que tenemos que tener comunión con Cristo. También habla de la unión de los creyentes con Cristo y entre sí, la conmemoración en sí y la esperanza. Cada uno de estos puntos lo vamos a ver de esta manera. El primero, redención y expiación. La redención, ¿saben qué es? A ver. ¿Cómo? Comprar a alguien por precio. Incluso puede ser que compre algo que le había pertenecido y lo vuelve a comprar. Comprar un esclavo, liberarse, comprar la libertad. Siempre es por precio. Y expiación eran, por ejemplo, lo que hacían los animales muriendo en lugar de otro. Cuando alguien moría en lugar de otra persona, lo estaba expiando, estaba quitándole su culpa. Cuando tenía que pagar a alguien por algo que había hecho y ese costo era pagado, ya sea por uno o por otra persona, estaba expiando la culpa. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Y eso es lo que se recuerda cuando uno come del pan y bebe del jugo de la vid, que son dos elementos simbólicos, ¿no? Del cuerpo y de la sangre de Cristo. Dio su vida hasta la muerte. Por eso el Señor, cuando les dice a los discípulos, hagan esto en memoria de mí, y reparte su pan, y les dice, esto es mi cuerpo, y les da del jugo, o del vino en ese caso, y decía que eso era su sangre, le estaba haciendo hincapié a que él iba a dar su vida por la humanidad, por todos aquellos que aceptaran esa muerte también. Vamos a leer Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Gloria a Dios. ¿A quién se refería esta profecía? Y saben que el pueblo de Israel no lo reconocía a Jesús porque decía que en él no se habían cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, para nosotros es súper claro, pero ellos decían que esta profecía probablemente se refiriera al pueblo de Israel o a algún profeta. Ellos tenían obnubilada su entendimiento, su razón por causa del pecado, por causa de su propia necedad, y no podían ver lo que para nosotros es tan claro, ¿no? Que se refería claramente al Señor esta profecía. El nuevo pacto. Antiguamente, para poder tener acceso a Dios y pedirle perdón vez tras vez, había que ofrecer permanentes sacrificios. Permanentemente había que estar matando animales para que a través de la sangre de esos animales el Señor recibiera de alguna manera el pago por el pecado de la humanidad, por el pecado de su pueblo. Por esto dice la Biblia que son sombras, es una imagen simplemente de lo verdadero, de lo que iba a venir después. El nuevo pacto ahora se iba a hacer en los corazones, porque en los corazones es donde iba a vivir Cristo, porque en los corazones, ¿qué pasaba? Era donde había que aceptar ese sacrificio como propio. No bastaba que el Señor hubiera muerto en la cruz, que dijera, yo muero por la humanidad. No, lo que hacía falta ahora, ya que estaba consumado todo lo que correspondía y todo lo que él hubiera podido hacer, faltaba el paso que el hombre tenía que dar, que era el decir, sí, Señor, yo acepto ese sacrificio como propio. Yo acepto que yo soy pecador y que yo necesito redención. Y esa redención no la tengo que pagar yo con mis actitudes, ni sacrificarme, ni hacer nada, porque nada tiene valor, porque no soy nada, sino que si soy algo es por tu sangre vertida en la cruz del Calvario, la cual ahora guardo acá adentro, donde tú vives, en el corazón. Así de importante era el nuevo pacto. Y estaba profetizado en Jeremías 31, 31 al 34. Y aquí que viene un día, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué hermoso, ¿no? Gloria a Dios. Qué lindo texto este. Y estaba refrendado con la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Tercer punto, la comunión con Cristo. Comer juntos era comunión. Cuando ellos se reunían a comer, en esta circunstancia que era una fiesta especial, tenía todavía un doble significado, porque además de lo que significaba comer todos juntos, también tenía el significado espiritual que leímos hace un ratito. Pero era importante reunirse y era una situación en la cual se establecían como códigos tácitos en los cuales se daba esa unión de decir, somos todos uno, estamos todos juntos, estamos todos por lo mismo, somos cercanos, somos hermanos unos para con otros. Y eso lo celebraba cada uno en esta ocasión, a partir de esa ocasión que tuvieron la primer, que llamamos nosotros Santa Cena, en las iglesias católicas, por ejemplo, dicen la Eucaristía, ¿vieron? Y hay otras, bueno, denominaciones, pero se popularizó entre nuestro mundo evangélico como la Santa Cena, la Cena del Señor. Él era el anfitrión y nosotros los huéspedes. Eso era tan importante como estar reunido en la casa del más grande de los mandatarios de todo el mundo, con la diferencia de que este era el que había creado los cielos y la tierra y había dado su vida por nosotros. Él también, además de ser el anfitrión y además de ser sus huéspedes, era también el cordero que había sido sacrificado y sustituía a cada uno de nosotros en el rol de oferente con nuestra vida por el pecado, tratando por el amor de Dios de que eso no sucediera, porque ya Él lo había hecho por nosotros. Nos damos cuenta, ¿no?, de lo grande que era el amor de Dios, porque en esa cruz, en esa muerte cruenta y terrible y dolorosa, debió haber estado cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y sin embargo, el Señor no quiso que eso sucediera y prefirió Él ocupar el lugar de hombre para entregarse por nosotros. Ahora, esta comunión con Cristo tiene que ser sin ningún tipo de obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos? Lo que puede impedir la comunión con Cristo: el pecado, la impureza, el rencor, la irreverencia. Por eso es un momento tan especial. Lo anunciamos una semana antes, la Santa Cena. Hay iglesias, bueno, Ríos de Vida la tiene todos los domingos, ¿vieron? Pero bueno, es un momento muy especial del culto, en el cual uno reverentemente le dice al Señor que está recordando en el momento que Él dio su vida por nosotros. En memoria de mí quiere decir eso, ¿no? Recuérdenme. Y llevamos adelante ese pequeño ritual, por decirlo de alguna manera, todos los meses para darle gracias al Señor. La unión de los creyentes con Cristo y entre sí. Participar es permanecer en Él, sin divisiones y en armonía entre los hermanos, no indignamente. Buscando material para tratar de corroborar cada uno de estos comentarios, uno encuentra algunos que tienen que ver con que lo que significaba tomar la cena indignamente. Uno a veces piensa en el pecado y piensa en los peores pecados carnales o de vicios o de lo que sea que puede tener presente o se le pueden presentar a alguna persona en algún momento de su vida y en los cuales puede caer. Sin embargo, todo lo que sea errar al camino que Dios ha propuesto para nosotros también es pecado. Y una de esas fallas del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios, puede ser también hacerlo indignamente por no estar en armonía con su hermano. Eso también corría como para tener en cuenta a la hora de considerarlo un pecado. Piensen que estos escritos fueron presentados ante la sociedad de aquel entonces, donde había, a partir de la muerte del Señor, la generación de una nueva comunidad de creyentes
que no tenían ningún tipo de experiencia, y vemos cuando, por ejemplo, cuando leemos Corintios o cuando leemos tantas cartas, que había muchos problemas de este tipo de conducta, y el Señor se lo estaba enseñando a partir de esa primer cena, y que por antigua no quiere decir que haya sido caduca esa situación, sino que se repite a los siglos de los siglos, y es algo en lo que cualquiera puede llegar a incurrir. Por lo tanto, tenemos que examinarnos siempre antes de tomar la cena para pedirle al Señor que nos libre de todo este tipo de pecados también. ¿Amén? Que no haya divisiones. Hay iglesias donde existen divisiones de este tipo, ¿no? Porque quieren más a una persona que a otra, porque quieren más, hay varios pastores, quieren más a uno que a otro, quieren distintas cosas. Un problema muy frecuente en nuestras iglesias al principio, que eran bastante numerosas y entonces había que participar en los trabajos del culto, y a lo mejor el pastor le mostraba a una persona para que un día levantara la ofrenda, para que el otro día cantara un coro, para que el otro día hiciera esto, aquello, lo otro. Y había a lo mejor una persona que por ahí no se le pasaba por la mente, simplemente porque Dios estaba haciendo un trabajo con alguien o porque sí. Y la otra persona se enojaba, y ya empezaban las enemistades, y empezaban las divisiones, y todo eso iba carcomiendo el corazón. Y esas pequeñas, que nos parecen pequeñas cosas, son las que van haciendo que después empiecen los enfriamientos, y en los cuales después puedan haber divisiones, y que pueda haber falta de armonía también entre unos y otros. La conmemoración, Jesús dijo, háganlo en memoria de mí. Fíjense esto que importante, no dijo, recuerden mis enseñanzas, recuerden mis obras portentosas. Cuando piensen en mí, recuerden cuando detuve la tormenta. Recuerden cuando resucité un muerto. Es impresionante, es importante eso, ¿no? Sin embargo, es como que no le hubiera dado la importancia primordial. ¿Por qué? Porque si tuviéramos la Biblia llena de anécdotas, milagros e historias, pero no nos contaran que Cristo dio su vida por nosotros, no serviría de nada, ni la historia, ni la anécdota, ni los milagros, porque lo que realmente le da validez a cada una de estas cosas en nuestra vida es que Él dio su vida por nosotros, y es lo que se celebra en cada Santa Cena. Por eso les dijo, háganlo en memoria de mí, recuerden mi muerte en la cruz, recuérdenme. ¿Amén? La esperanza. La Santa Cena, ¿qué mira? Y lo están leyendo ahí, Mira atrás, ¿por qué? Porque ya sucedió, mira hacia la cruz, como dice Valen, mira en memoria de mí. Tengo que recordar, no voy a recordar lo que va a pasar. Si tengo que recordar, es algo que pasó, ¿no es cierto? Mira para atrás. Y mira hacia adelante, porque hagan esto y todas las veces que la comieren. ¿Cómo? En memoria de mí, háganla todas las veces hasta que yo regrese, hasta que Él vuelva otra vez. Por lo tanto, mira hacia adelante. Cuando nosotros tomamos la cena, Señor, yo me acuerdo que vos diste tu vida por mí, en memoria tuya, gracias por tu muerte, y yo sé que un día me vas a venir a buscar. Yo sé que un día vas a venir a buscar a tu iglesia, y ahí vamos a estar contigo por toda la eternidad. Ese significado también tiene la Santa Cena. Y anticipa el banquete mesiánico. Si alguien tiene ganas de leer 1 Corintios 11:26, que lo leemos creo que siempre, ¿no? Ese texto. ¿Cómo? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Un pequeño detalle. ¿Vieron cuando el Señor les dijo, coman de este pan, que es mi cuerpo, beban de este vino, que es mi sangre? Hay algunas denominaciones, no evangélicas precisamente, que consideran, o por ahí algunas sí, no desconozco, pero sé de una en particular, que todos la conocemos, que creen que el vino y el pan se transforman y se convierten dentro del ser humano que come
y bebe eso en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso se conoce como la doctrina de la transubstanciación. Se cambia de sustancia y eso que estamos viendo y que comemos se transforma y cambia para convertirse en el cuerpo de Cristo. Eso no es así. Lo que el Señor dice cuando dice que esto es mi carne y esto es mi sangre, esa palabra ser tiene más que ver con la palabra significar, más que con la palabra literal ser. No es que esto era la sangre, no es que esto era el pan. Esto significaba, simbolizaba. ¿Por qué? Porque uno cuando come un alimento o bebe una bebida, pasa a formar parte de uno. O no extraen en el hígado, en los intestinos, no se van extrayendo los nutrientes, las vitaminas, los carbohidratos o lo que sea. Forma parte de uno después cada una de esas cosas. En algunos más, en algunos menos, pero forma parte de uno, ¿no? Eso es lo que decía el Señor. Significaba, simbolizaba su carne y su sangre. El pan y el vino son símbolos de su cuerpo y sangre. ¿Saben a qué iglesia me refiero, no? A la iglesia romano. ¿Se entendió? Jesús anuncia la negación de Pedro. ¿Cómo venimos? Más o menos, ¿no? 10 minutos creo que nos quedan. Jesús anuncia, vamos a leer un texto. Al final no di continuidad. ¿Quiere leer, Marisa? Mateo 26 del 30 al 35. ¿Puede ser? ¿No? Si no, ¿quién quiere leerlo? Ahora, el primero que lo encuentre. ¿Lo tenés vos? Bueno, él encontró a Gustavo. ¿Lo tenés? Ahí lo encontró a Marisa. Después lees el próximo. Tenés la Biblia abierta que el próximo lo lees vos. Dale, Marisa. Y dice, y diría el pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, es cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Perderían la confianza en él. Dice en la Biblia del lenguaje sencillo, en Marcos 14, 17, todos ustedes van a perder su confianza en mí. Y en Marcos 14, 27 dice, heriré al pastor y las ovejas huirán por todos lados. Es hermosa esta traducción, porque nos hace entender un poquito más. Y Pedro, ¿qué va a decir? No, Señor, ¿cómo te voy a negar? Nunca. Y el Señor le dice, lo del gallo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Los manda a salir, no solo con alforjas, como dijimos el otro día, sino también con espadas, porque les estaba anunciando que ahora vendría una época en la cual nadie les iba a dar nada, por lo tanto iba a ser una época en la cual iban a padecer y a sufrir distintos tipos de persecuciones de manera violenta. A ver, Valentino, ¿vos te animás a leer Mateo 26, 36 y 37? Es el que continúa al que leímos recién. Y Gustavo, 38 y 39. Entonces digo que ellos aún no se llaman, pues no dijo a sus discípulos. Sentamos aquí entre tanto que hoy allí no rechazo. Tomado a Pedro a los dos hijos de Zebedeo,
comienzan a entristecerse y angustiarse en gran manera. Gracias. Muy bien. Y ahora Gustavo, 38 y 39. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Sí, hasta ahí. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Era un lugar donde estaba lleno de olivos, donde extraían las aceitunas, donde después las prensaban y se hacía el aceite. Fue junto a 3 de ellos. Como notarán, estaba preparando la clase y me inspiró para la predicación del domingo, esta parte. ¿Se acuerdan? La copa es figurativa porque la copa significaba bendición o ira. En este caso, la ira de Dios iba a ser manifestada en ese lugar sobre Cristo, que no tenía pecado, pero como Él iba a pagar por el pecado de toda la humanidad, se estaba haciendo justicia en Él. Por eso Él iba a beber de esa copa. Cuando leemos que comenzó Jesús a entristecerse y a angustiarse, la traducción original o el sentido que las palabras originales de las cuales después se traducen en tristeza y angustia tienen más que ver con asombro y angustia, porque estaba padeciendo una situación inédita para él y la vivía con cierto tipo de asombro, porque nunca había estado separado del Padre. Y él sabía que en la cruz, por cargar el peso del pecado, no iba a poder estar en comunión con el Padre 3 veces santo. Por lo tanto, esa separación se iba a producir y no la entendía, lo asombraba, lo perturbaba de tal manera que lo llevó a tal extremo sufrimiento en ese huerto. Sufrió más que cualquier mártir, pensemos en la tortura más grande de las torturas que uno puede imaginar, pero el hecho de ser un Dios perfecto, al cargar con el pecado de la humanidad, hacía que ese dolor fuera todavía más grande de lo que cualquiera hubiera podido soportar. Recibió gracia para beber la copa, y la muerte así perdió su aguijón, y la muerte su ferocidad. Por lo tanto, él, en su muerte, en su sacrificio, por nosotros, nos hace victoriosos a nosotros, sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Amén? Y ya estamos llegando al final porque nos quedan 10 minutos. Bueno, en 10 minutos. Vamos a ver un punto más. El arresto de Jesús. Judas lo entregó con un beso. Después léanlo, por favor. Lucas 22, 47 al 53. ¿Saben el significado que tenía que lo entregara con un beso? Porque era lo que se le daba a su maestro en calidad de absoluta dependencia, de absoluta admiración. Y como estaban en la noche, Judas quiso asegurarse con aquellos que venían con él para meter preso a Jesús, en no equivocarse, porque no iban a ver en el medio de la noche. Todavía no se había inventado la lamparita. Por más que fueran con antorchas o palos o lo que fuera, tenían miedo de equivocarse, porque probablemente era algo habitual que en el medio de un huerto lleno de árboles de oliva no se viera bien. Entonces vamos a asegurarnos, dijo Judas. Yo al que me acerque y le dé un beso, ese es el que ustedes tienen que meter preso. Terrible dolor. Una de las personas que formó su círculo íntimo, una de las personas que fue de su confianza porque le dio que guardara la plata como tesorero, era aquel que iba con un beso, queriéndole hacer ver que lo admiraba y que era sumiso ante él. No era más que un acto de irreverencia, de falsedad, de hipocresía, porque lo iba a entregar ante aquellos que venían a buscarlo. Mandó guardar la espada, porque recuerdan que hubo uno que le cortó la oreja a uno, porque ellos no entendían. Jesús les había dicho: si alguno no tiene espada, venda su capa y compre una espada. Pero no les quiso decir, vayan con una espada a matar gente, sino les estaba dando a entender el momento terrible que iban a vivir de ahí a futuro, porque iban a recibir persecución,
y muchos males iban a venir sobre ellos. Entonces, bueno, ellos quisieron enseguida sacar la espada y empezar a cortar a cualquiera que viniera en contra de ellos. Y todo esto sucedió, ¿para qué? Para que se cumpliesen las escrituras. Todas y cada una de estas situaciones estuvieron profetizadas, estuvieron anunciadas de antemano, para que no hubiera excusa, para que nadie dijera, como dijeron los judíos de la época, no se cumplen en él las escrituras. Todo lo contrario. Cada una de las cosas que sucedieron con él ya estaban profetizadas desde hace tiempo atrás. Así que hoy le damos gracias al Señor, vamos a terminar acá, por su obra en la cruz, por lo que hizo por nosotros, por su sufrimiento, gracias al cual ahora nosotros tenemos una gran liberación, sabiendo que la muerte no tiene poder sobre nosotros, que tenemos vida eterna y que mientras tanto aquí en la tierra vamos y podemos y debemos vivir agradecidos y felices por esta libertad que Él compró para nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Gloria a tu nombre. porque siendo el Creador, el Rey soberano, Señor, el Hijo del Padre, viviendo en la perfecta armonía, en la perfecta santidad del cielo, tú viniste a tomar forma humana, forma de siervo y a morir. Señor, sabiendo desde el principio lo que ibas a hacer, aceptaste morir por cada uno de nosotros con todo lo que eso significaba. Señor, que tu cruz se haga viva en nuestras vidas, que podamos comprender y valorar la tremenda importancia, Señor, de que tú hayas muerto por nosotros, que hayas derramado tu sangre por cada uno de nosotros. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú vas a hacer la buena obra. Te damos gracias por tu amor tan grande. Bendice, Señor, a cada uno. Bendice lo que necesita cada uno para conocer más de ti. Gracias, gracias, Señor, porque sabemos que así lo harás. Amén.